comenzar esta sesión que hace referencia a un tema importante que yo lo he enfocado quizás de modo diverso como suele enfocarse en algunos libros de texto o cursos relativos a la filosofía de la educación o teoría de la educación. Y nos vamos a referir a los contenidos de la educación. Pero lo vamos a hacer desde otra perspectiva. Partimos de la base de que la educación necesariamente incluye unos contenidos que conforman pues la materia educativa, la materia que nos lleva pues a desarrollar unas actividades en pro de unos objetivos. Nosotros vamos a reflexionar sobre aquellos contenidos que orientan o determinan y dan sentido a todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, que a nuestro entender son los valores. Todo acto educativo implica siempre, por supuesto, una relación manifiesta o no a los valores. De alguna manera, siempre que estamos educando, instruyendo, enseñando, estamos al mismo tiempo moldeando valores, transmitiendo valores, enseñando valores. Incluso muchos autores lo han expresado diciendo que la expresión educar en valores en realidad es una redundancia, porque educar se supone que es primero el valor principal y segundo la educación, toda ella contiene precisamente los valores referenciales del ser humano. Ya sea porque el valor, por supuesto, radica en el ser humano o fuera de él, porque en esto hay diversas teorías, las cuales no nos vamos a meter ahora. En el libro que les he recomendado está bastante explicada diversas posturas con respecto a la axiología, la teoría de los valores. Pero, ya sea cualquiera de las razones, ya sea que el hombre establezca él los valores, o los reciba, o los descubra, o incluso desde una perspectiva mucho más íntegra o integral, que abarca todo eso que hemos dicho, la educación es inseparable de los valores, porque los valores tienen que ver con todas las dimensiones humanas, y la educación precisamente se dirige a desarrollar todas las dimensiones humanas. Siguiendo a Víctor García Oz, a quien he citado ya en varias ocasiones a lo largo de este curso, hay tres modos de entender la educación, o tres aspectos o elementos que integran la educación o el proceso educativo. Ese proceso que nosotros realizamos en el aula o fuera del aula. Primero, el primer elemento es la instrucción, que hace referencia a la adquisición de conocimientos, lo que llamaríamos hoy la parte cognitiva, ¿no? Los conocimientos. Pero luego hay al mismo tiempo un desenvolvimiento, que es cuando el alumno pues, va desarrollando todas sus aptitudes y las va convirtiendo en actitudes también. Y aquí entra el elemento al cual me quiero referir, que es la preparación para la vida. Y es entonces cuando allí hablamos de valores. Es allí, a eso a lo que yo me quiero referir en esta sesión de ahora. Esto quiere decir que la educación se realiza, por supuesto, teniendo en cuenta esa complejidad humana. El ser humano es una realidad compleja que abarca tanto lo individual como lo social. Y además hemos hablado del ideal educativo, que es el punto de referencia, la meta hacia la cual queremos llegar. Mantovani, a quien también hemos citado en repetidas ocasiones, recordaba que todo ideal educativo nace de una visión del mundo. Lo vimos en clases anteriores, de la famosa cosmovisión. Esa cosmovisión, esa visión de toda la realidad, es la que da sentido a la vida, la que orienta la conducta humana, la que nos dice hacia dónde tenemos que dirigirnos. Y esta concepción del mundo abarca todo el ser, a todos los seres y a cada ser en su totalidad.
Por tanto, si la educación pretende dar o nos ayuda a dar un sentido a la vida, por supuesto, entonces tenemos que partir de esa idea global del ser humano. Y es entonces cuando la labor pedagógica, nuestro accionar pedagógico, tiene que apoyarse en una concepción unitaria. No podemos funcionar como estableciendo compartimentos estancos, es decir, cosas como separadas unas de otras. No. Siempre tiene que haber una unidad que integre toda nuestra acción pedagógica, que abarque toda la existencia humana y toda la existencia de ese ser humano concreto que estamos formando. Esto significa que la educación del ser humano se mueve entre dos polos. El primero es el elemento primigenio, está escrito en la propia naturaleza, lo propio de la naturaleza humana. Y el elemento cambiante, que es lo que ya nos mueve a desarrollarnos, a transformarnos, a avanzar, que son los ideales, los valores, precisamente, los puntos de referencia, que cada persona los va a desarrollar de acuerdo a su visión o a su experiencia. ¿Cuál es la tarea nuestra entonces? Radica, piensa usted, es importante eso, en el alma del ser que se educa. En el cuerpo, por supuesto que influye, que influye en el cuerpo, pero es en el alma, en el interior de la persona donde radica principalmente nuestra tarea. Porque su fin es, el fin del educador es, lo hemos hablado tantas veces, lograr que el educando se desarrolle, pero desde dentro, con la ayuda exterior. La ayuda exterior vendrá, por supuesto, de una manera determinante a través de la educación de valores y a través del descubrimiento que cada persona ha de hacer de los valores. Por eso también lo dijimos cuando hablamos de la educabilidad, que la educación es el desarrollo de la educabilidad, pero bajo la dirección axiológica, es decir, bajo la dirección de los valores. La axiología, acuérdense, por si acaso se pasó de largo y no lo dije, axiología viene del griego axios. La axiología es la teoría de los valores, axios quiere decir valor. Por tanto, la educación que concretiza la educabilidad del ser humano se dirige se aspira a llegar a la realización de valores. Por tanto, educar en valores, como se puede observar, es una tarea muy compleja y a veces presenta serias dificultades, incluso hasta riesgos. Y no digamos hoy en día que tanto hablamos del respeto a la diversidad y a las culturas, y no sé, entonces puede haber una especie de indiferencia, o de miedo, o de desconcierto ante el tema de los valores, porque a lo mejor no tenemos ni siquiera claro cuáles son los valores que debemos inculcar, desarrollar, transmitir, como ustedes quieran llamarlo. Educar, por tanto, a mi entender, es producir en los educandos el encuentro con los valores, no la imposición, no, el encuentro del educando con los valores. Él tiene que encontrarse con los valores y nosotros somos la ayuda para que se encuentren. Por tanto, eso además lleva a pensar que en educación no hay no solamente ningún discurso, sino ninguna actividad, nada que se pueda hacer en educación que no tenga referencia directa o indirecta con los valores. La formación, dice Ortega y Mínguez, un libro muy interesante sobre la educación en valores, dicen estos autores que la formación de la totalidad de la persona implica, por una parte, el aprendizaje de conocimientos y destrezas o habilidades, ya lo sabemos, pero por otra, la apropiación de valores morales que le permitan situarse en el mundo y con los demás de una manera responsable y solidaria. Eso ustedes qué interesante. Ya es inmediatamente la relación, la proyección hacia los demás, hacia afuera, hacia la sociedad. Los valores no son tan inmanentes que se quedan dentro de nosotros mismos, no, inmanentes pero se proyectan hacia afuera.
Valores, tenemos ahí los valores. De los valores van a derivar criterios, pensamientos y por supuesto decisiones. De ahí la importancia de educar en valores, porque también los criterios, pensamientos y las decisiones van a derivar de allí. Hoy en día, uno de los problemas más serios que tenemos es la falta de referencias en lo moral, en lo científico, en todo, hasta en el arte. No hay referencia. Pareciera que todo es una arena movediza, todo. No tenemos como fundamento serio en donde afincarnos. Bueno, ¿por qué? Porque los valores o los hemos dejado de lado o hemos cambiado el enfoque de los valores y ya lo hemos subjetivizado tanto el asunto que ya el valor es algo tan subjetivo, tan personal, que ya perdió lo poco de objetividad que todavía tenía. Al no tener objetividad no puede ser una referencia. Para todo caso será, mi valor será una referencia para mí, pero no para los demás. Entonces ahí viene el problema. Por eso la importancia del tema que estamos estudiando ahora. Esos criterios, pensamientos y decisiones, por supuesto, son los que permiten clarificar y establecer qué es lo que se debe potenciar como educativo en una cultura. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en una sociedad, en educación, y qué tenemos que hacer para que la gente se integre a esa cultura a la cual pertenece y pueda vivir y desarrollarse en ella, transformándola también si es necesario, pero estando integrado, inmerso en esa cultura. En este cuadro podemos ver una interesante relación del valor. Hay dos grandes modos de entenderlo. Como sinónimo de bien, y ahí es donde aparecen los valores sociales, porque obviamente el bien siempre hace referencia a la ética, esto no es valor moral. Pero también cuando entendemos el valor como algo simplemente valioso, entonces están los valores sociales. Y los valores sociales están todas las cosas que nosotros consideramos valores no necesariamente referidos a la ética o a la moral. Desde el valor que tiene el dinero en sí mismo hasta el valor de una conversación agradable con unos amigos o lo que sea. Cualquier valor, el valor entendido simplemente como algo valioso, que me sirve a mí, que me sirve, que me gusta, que me apetece, que me ayuda, ¿no? Vamos a tratar de tener en cuenta siempre estas dos perspectivas cada vez que hablemos del valor en esta sesión. Modos de entender el valor, esto es muy importante. Primero hay un modo de entender el sentido subjetivo, es una corriente bastante extendida, sobre todo hoy en día, el subjetivismo. Los valores dependen exclusivamente, según esta gente, de uno mismo. De uno mismo. Por tanto, de esto se deriva lo que también actualmente está muy en boga, junto con la falta de referencias, que es el relativismo y el subjetivismo. Todo es relativo, no hay nada absoluto, no hay verdad absoluta, no hay referencia absoluta, la única referencia soy yo mismo. Yo y solamente yo. Hay otro modo de entenderlo que es en su sentido hipotético, que es el valor entendido como lo hace el utilitarismo. El utilitarismo es una doctrina filosófica, ética, social, política, que pone como punto de referencia central la utilidad de algo. Por tanto, será valioso lo que me resulte útil en un momento determinado. Si en un momento me resulta útil, ok. Si en otro momento no me resulta útil, no es un valor para mí. Entonces es variable. En ese sentido, tiene su perfecta relación con el anterior, con el sentido subjetivo. Pero tenemos el otro, que es, a mi entender, el que debemos considerar más nosotros como educadores, que es en su sentido objetivo, que ya tiene su fundamento en la filosofía, porque tiene que ver con la ética, tiene que ver con la metafísica, con toda la doctrina del ser y tantas cosas más. Es decir, aquí es el enfoque sobre los valores que tiene una base mucho más fuerte. Dentro de ese enfoque metafísico también hay sus diferencias. Bueno, vamos a ver la función de los valores.
las flechitas nos van a ir indicando cuáles son esas funciones. Primera, he tomado en esto prácticamente el pensamiento de muchísimos autores, el mío propio, por supuesto. Primero, los valores orientan la actividad humana. Obvio, esta es la primera, quizá la primera función de los valores. La segunda, mediatizan, hacen de mediador la percepción que nos formamos de los demás y de nosotros mismos. O sea, como el conocer a otros y conocerme a mí mismo, bueno, los valores me ayudan a un poco entenderme yo y entender a los demás. Sirven de base para juzgar a los demás. Esto es bastante importante. Son metas ideales que trascienden a las situaciones concretas. Es decir, el valor no se agota, y en esto estamos yendo contra el utilitarismo, el valor no se agota en la utilidad inmediata o práctica, no, va más allá, trasciende las situaciones. Y son, esto es importantísimo, son patrones normativos y determinantes de actitudes y conductas. Por lo tanto, son aquellas ideas que nos orientan, que nos dicen por dónde tenemos que ir. Ahora bien, vamos a ver otro esquema interesante. ¿Cuáles son las tendencias y valores de la persona? Para ubicarnos un poco en por dónde tenemos que centrar la atención. Siguiendo un autor que es Philipp Lesch, psicólogo, psiquiatra y educador alemán, decía Lesch que primero tenemos nosotros unas tendencias vitales. Esto en el fondo es un planteamiento de dónde provienen los valores, cómo podemos clasificar los valores. Tendencias vitales. Ahí se incluye pues, el impulso a la actividad, la tendencia al goce, la libido, el impulso vivencial, los sentimientos corporales, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, por ahí aparecen los llamados valores vitales. Los valores más elementales. Está en la base de la pirámide, lo más vital que puede haber. Las tendencias del yo individual, donde entra el egoísmo, que es lo más natural al comienzo de la vida, luego se va controlando en la medida que se puede. Nunca perdemos ese egoísmo, lamentablemente. El deseo de poder, la necesidad de estimación y el afán vindicativo. Fíjense que son muy variables, pues son prácticamente como pasiones, ¿no? Las pasiones más importantes del ser humano. Y allí aparecen lo que muchos autores, Lesch entre ellos y también Viktor Frankl, hablan de los valores del significado, que le dan un sentido, un significado ya a las cosas concretas que estamos realizando. Por último, tenemos las llamadas tendencias transitivas, convivencia con los demás, la amistad, el amor, el deseo de saber, las aspiraciones intelectuales y religiosas, en fin, todo ese cúmulo de cosas que tienen más que ver con el espíritu que con otra cosa. Y entonces, ahí tenemos los valores morales y los valores especialmente religiosos. Esto es muy importante para tener en cuenta hacia dónde vamos y qué es lo que pretendemos nosotros con la educación en valores. Ok. Un aspecto importante. En esto sigo a muchos autores que, cuando hablan de la educación en valores, hablan de que tenemos que favorecer que el alumno se encuentre con los valores. No imponerlos, no simplemente decirles estos son los valores, no, que él se encuentre con los valores. Entonces el encuentro con los valores supone que la actividad pedagógica que nosotros realicemos favorezca, primero, la captación reflexiva de los valores. Es decir, no solamente decirle tienes que ser bueno, que eso es un absurdo, eso no tiene sentido. Primero, sé tú bueno, como profesor. Tú tienes que ser bueno y dar ejemplo. Eso es lo primero. Lo segundo, plantear dilemas, plantear casos, plantear dificultades.
para que sea el propio educando, con los demás educandos, quienes vaya empezando a reflexionar en concreto en esos casos, en esas situaciones concretas o en esos dilemas que se presentan en la vida. Y vaya adquiriendo o acostumbrándose a reflexionar e ir sacando conclusiones. Segundo, la evaluación de los valores. Es, bueno, evaluar cada valor, cómo se relaciona cada valor con un aspecto de mi vida, cómo se relaciona, para saber muy bien dónde me tengo que situar, ¿no? Y al final termina en una jerarquización y ordenación de los valores, porque entonces el educando reflexiona, descubre los valores, los relaciona con sus actividades, con sus dimensiones, con los aspectos de su vida, y luego entonces saca la conclusión. Y la pirámide queda muy clara. Abajo están los valores vitales, luego vendrán los valores emocionales, luego verán los intelectuales, morales, y para los creyentes están obviamente los valores religiosos en el ápice de esa pirámide, ¿no? Y importante, cómo debe ser ese proceso de valoración, porque es un encuentro con los valores, ¿no? Okay. ¿Cómo facilito yo el encuentro y cómo puedo yo realizar ese proceso o ayudar a realizar ese proceso? Bueno, ahí están 3 momentos del proceso para considerar. Lo que llamamos compromiso, la organización y la caracterización. Compromiso es simplemente la convicción, la seguridad, la certeza, firme certeza de que ese valor lleva consigo comportamientos, conductas. Si yo acepto un valor determinado, tengo que aceptar al mismo tiempo las conductas que me exige ese valor. Tengo que casarme con el valor en la práctica. Organización, ok. Tengo que asignar un valor a las personas, primero, a las cosas, a las circunstancias que me rodean, y jerarquizar, hacer la jerarquía propia de los valores, esa pirámide que tenemos que construir, para aclararnos bien, organizar bien los valores para que los más importantes realmente sean los que rijan nuestra vida. Y la caracterización, bueno, es ya, caracterización que decía, ya en lo personal, el asumir los valores y que eso que produzca como una impronta, una marca, se grabe en mi vida, ¿no? Se manifieste en mi estilo personal, en mi concepción de la vida, del mundo, y que se integre pues, en toda mi vida diaria, ¿no? Que se integre, esos valores realmente estén integrados en mi vida, en mi actuación, etc. Ok. No ahondamos más en temas de valores porque creo que en el libro tienen bastante material como para andar, o cualquier otro libro, cualquier bibliografía que ustedes puedan acudir de axiología, de teoría de los valores, que les pueda ayudar a profundizar en el concepto mismo de valor. Vamos a centrarnos en lo que nos corresponde directamente, que es la educación en valores. ¿Cuál es la idea inicial? Bueno, la escuela no solamente puede, sino que debe desempeñar la función insustituible en la educación de los valores de los alumnos. Por supuesto que partiendo primero de la familia, porque es la familia la primera que inculca los valores, de alguna manera. No solamente con la enseñanza, sino con el ejemplo, con el ambiente. Pero la escuela tiene la segunda función, o si quieren, la función complementaria con la familia. Y entonces, ya lo vimos antes de educar en valores, yo tengo que, me voy a proponer a un proceso de educación en valores, primero tengo que tener muy claro para dónde voy. ¿Cuál es el objetivo? Después, ¿cómo debo hacerlo? ¿Qué es lo que debo hacer y por qué debo hacerlo? Eso tiene que estar muy claro, porque si no, podemos estar como tratando de alcanzar una fruta que no existe en un árbol. A lo mejor ni existe el árbol y a lo mejor ni siquiera existe la fruta. Claro, si no existe el árbol, tampoco existe la fruta. No, tengo que saber muy bien a qué árbol nos vamos a dirigir y qué fruta vamos a tomar. Fíjense ustedes.
Aquí hago referencia a 3 sistemas de educación en valores que son, a mi entender, los que pueden ayudarnos más a la hora de concretar esta actividad, la educación en valores. Acuérdense que la educación en valores es un eje transversal. Está presente siempre, 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 siempre. Es un eje transversal. Cualquier clase, cualquier actividad pedagógica en la que yo realice, siempre está presente el tema de los valores. Y por tanto, bueno, hay que ver cómo voy a realizar yo esa tarea. Hay un sistema, un esquema, si quieren, un enfoque que habla de clarificación de los valores, otro que es el desarrollo del juicio moral, y un tercero que es más clásico, que es la formación de hábitos buenos, lo que hasta ahora llamábamos virtudes, ¿no? Cada uno de ellos parte de una definición de la educación moral o de los valores, por supuesto. Cada uno tiene su referencia, ¿no? Por supuesto también formulan objetivos derivados de su propio enfoque y también señalan sus propios fundamentos teóricos. Y en base a todo ello establecen metodologías concretas que nos ayudan a alcanzar el objetivo de educar en valores. Es interesante no olvidar esto para que cuando tengamos que reflexionar sobre el tema, pensemos a ver, bueno, yo, ¿dónde me podría ubicar yo? ¿Y qué es lo que estoy haciendo yo realmente? El primer gran sistema se llama clarificación de valores. ¿Cuál es el punto de partida? Bueno, es un punto de partida tanto relativista o escéptica, porque ellos dicen que los valores no tienen validez absoluta y universal, no son realidades estáticas y permanentes que deban ser inculcadas y conservadas de forma inmutable. Por lo tanto, son de los que piensan que los valores cambian con el tiempo y van transformándose a medida que se transforma la sociedad. No hay valores permanentes. Este es el punto de partida. Relativismo moral en los valores. No existen, por tanto, normas morales con carácter general o universal, sino que existen criterios particulares, subjetivos, concretos, cambiantes, dependientes de la situación concreta en la que estamos, etc. Bueno, obviamente hay alguien que puede identificarse con esto muy bien, pero es un fundamento que yo digo que se mueve sobre arena movediza. Hay 3 autores principales que son Ratz, Harming y Simon, que consideran que los educadores hoy en día se encuentran con una dificultad práctica, no ni siquiera teórica, práctica, porque no pocos alumnos ni siquiera saben ni pueden lograr determinar cuáles son sus propios valores. Entonces imagínense ustedes cómo es la cosa. Si los propios alumnos ni siquiera saben cuáles son sus propios valores. Se pone la cosa difícil. La razón principal, según ellos, estriba en que en la postura relativista y escéptica predominante de la sociedad actual. Ellos dicen, la sociedad actual es una sociedad relativista, escéptica, casi que podríamos decir que acognitiva, es decir, no hay conocimiento, no interesa el conocimiento profundo de la ciencia. Hay un poco extraño, ¿no?, lo que está sucediendo. Y entonces dicen, bueno, ante una situación así de tanta incertidumbre, ¿quién se atreve a decir qué es bueno y qué es malo? Dicen ellos. Entonces, claro, la tarea del docente, ¿a qué se va a reducir? Yo no puedo decir si esto es bueno o malo, si esto conviene o no conviene. Bueno, se reduce la tarea del docente porque ni siquiera puede tomar partido ante las distintas teorías. Y si tomas partido, te van a criticar o te van a... Hoy en día incluso hasta pueden enjuiciarte, ¿no es usted? Hay unos que sí pueden decir abiertamente, criticar a quien les dé la gana. Hay otros que no pueden criticar porque a esos otros no les gusta. Uno dice, bueno, pero esto es un absurdo, chico. Aquí no se puede hablar, simplemente. Nadie puede hablar. Nadie puede hablar. La función educativa debe favorecer el proceso de maduración, que el alumno vaya captando los valores, que vaya descubriendo y clarificándose él de alguna manera con respecto a los valores. Porque una clarificación, o sea,
que ella tenga claridad en los valores que orientan su vida, ¿no? Y de alguna manera que pueda superar esa incertidumbre que produce el relativismo y la superficialidad y yo sé, la falta de objetividad y esa actitud de la inmediatez que existe hoy en día. Bueno, este sistema de clarificación de valores pretende, la idea central es que el alumno descubra sus propios valores, se comprometa conscientemente con ellos y decida responsablemente cómo quiere conducir su vida. Yo creo que esto es lo que hay que quedarse. Lo demás, mira, es bastante discutible. Pero esta idea no es mala, no es nada mala. Tengo que favorecer que los alumnos descubran sus valores. Yo les puedo ayudar, eso sí, les puedo ayudar. Descubran. Una vez que los descubra, bueno, que libremente se comprometa con ellos, eso es evidente, eso es parte de la educación. Y luego que su vida, pues, obviamente, quede influida, imbuida por esos valores que luego van a orientarse a lo largo de todo el proceso. Y entonces, según esto, ¿qué le corresponde al educador? Bueno, estimular constantemente procesos de valoración para que el alumno pueda, el educando, pueda ir descubriendo en casos concretos, en situaciones determinadas, qué es lo que tiene que hacer. Eso sí, no puede haber ni imposiciones, ni ningún tipo de adoctrinamiento. Eso sí que... Pero bueno, esto es un tema de larga discusión que nos llevaría lejos, pero acuérdense que, como decía Aristóteles, luego lo repitió Locke, pero lo repitió de una manera distinta. Aristóteles decía que el entendimiento humano nace tan quam tabula rasa, como una tabla rasa, no hay nada. Locke lo entendía diciendo que, bueno, entonces el hombre tiene que experimentar y entonces va poniendo cosas sobre la mesa, sobre la tabla. Aristóteles decía no. Lo que pasa es que de entrada uno lo conoce, pero uno empieza a conocer a través de los sentidos. Y después de conocer los sentidos, ¡pum!, pasa al conocimiento intelectual. No se queda con los sentidos solamente. Ok, este modelo de la clarificación de valores establece tres momentos en el proceso de evaluación. Uno, hablan de elección libre, para que la persona pues llegue a para que pueda valorar las cosas, hace falta que primero sea una decisión libre, ¿no? Y por tanto que esa decisión forme parte de su propio ser, de su propio yo, ¿no? Que haya libertad para elegir entre diferentes alternativas, ¿no? Y por supuesto, que conozca las consecuencias de cada una de las alternativas. Segundo, estimación de los propios principios y comportamientos. Ahora, para que esa valoración sea real, verdadera, la elección tiene que haber sido no solamente con convicción, sino con gusto. Es decir, que la persona esté identificada con la decisión y por tanto aprecie su decisión, esté convencido de la certeza de su elección para poder entonces actuar con seguridad. Tercer momento, la coherencia, que es la actuación de acuerdo a los propios principios, para que podamos hablar de que hay que un valor está presente. El valor tiene que afectarnos, tiene que expresarse en la vida diaria, en cada momento que realicemos cualquier acción o cualquier pensamiento. El enfoque de la clarificación de valores no pretende, eso sí, transmitir ningún conjunto de valores en particular, sino que deja, como es un proceso de encuentro, entonces, bueno, lo que vaya encontrando el alumno y vaya clarificándose en ese encuentro. Lo que pretende entonces es ayudar a cada persona, dependiendo de la edad, de la situación, de la época en que se encuentre, pasando por cada una de las etapas correspondientes, y utiliza para ello diversas metodologías. Por ejemplo, utiliza mucho la dramatización, juegos, por supuesto, simulaciones de situaciones de la vida real, en las cuales ellos son parte de esa simulación, autoanálisis, en fin, hay muchísimos
instrumentos, estrategias que nos pueden servir bastante para desarrollar los valores. Segundo modelo o enfoque, el desarrollo del juicio moral. También se le llama sistema cognitivo evolutivo. Y es una propuesta que sostiene el progresivo desarrollo del juicio moral. Establecen que el juicio moral es algo que va desarrollándose con el tiempo y de acuerdo a la edad, y va variando hasta alcanzar la madurez. Y entonces estos consideran que las normas morales pueden y deben ser argumentadas, pero no al principio, sino al final, a mediados y al final del proceso. Y lo deseable sería, en estos son muy kantianos, que el valor tenga un valor, que la argumentación tenga un valor universal, que se transforme casi que en un imperativo categórico. No basta con alcanzar la validez de los juicios en el plano individual, sino que, y ahí también está Kant, deben servir y ser compartidos por todas las personas implicadas en una situación dada. Esto suena mucho el imperativo categórico de Kant, que decía: obra de tal manera que lo que vayas a hacer pueda convertirse en una ley universal aplicable a todos los seres humanos. Así que lo que vas a hacer no sea solo para ti, no, que pueda ser aplicable a todos los seres humanos. Los que se mueven en este método de desarrollo de juicio moral, especialmente están John Dewey, el autor norteamericano, Jean Piaget, muy conocido también, Colbert, que es el propulsor principal de este método, y Mayer. La educación moral para ellos es un proceso evolutivo irreversible y tiene lugar en distintas etapas, y cada etapa o cada fase está constituida además por diversos estadios. Entonces hay que ir transitando por los estadios hasta llegar al desarrollo pleno de la persona. Los estadios superiores, por supuesto, son mejores que los inferiores y tienen que ser alcanzados a base de ese esfuerzo intelectual y racional y de acuerdo a esa moral autónoma que debe regir todo el proceso. Para facilitar el proceso es importante exponer al alumno, eso sí, ante una serie de situaciones de conflicto, dilemas, vamos a llamarles dilemas. Y de hecho ellos utilizan el dilema como estrategia principal. Ya veremos que eso tiene una importancia grande. Creo que es un método muy interesante, en concreto, en la práctica, para aplicarlo en las situaciones concretas de nuestra actividad pedagógica, ¿no? Pero sobre todo, tratar de plantear situaciones de conflicto que le exijan a los estudiantes reflexionar y ver qué es lo que pueden hacer o deben hacer. Y el objetivo de ponerles en esa situación de conflicto, bueno, es tratando de ver qué capacidad, cuál es la capacidad cognitiva que cada persona tiene, cómo está razonando, cómo está llegando a conclusiones, etc. Bueno, y hasta llegar a un nivel lo suficientemente desarrollado que se manifieste en principios éticos o morales, especialmente el más alto de todos ellos, según estos autores, que sería la justicia. La justicia sería como el eje rector o el punto de referencia permanente de todo el proceso. Dicen ellos que el desarrollo intelectual permite realizar en mayor o menor grado juicios morales rectos. Y la perspectiva social, el hacerles ver a los alumnos que no están solos, sino que forman parte de una comunidad, ayuda a que a la hora de emitir juicios, como es imperativo categórico de Kant, pensemos en los demás. Podamos emitir un juicio moral, pero un juicio que está afectando a los demás también. Y por tanto que se pueda poner en el lugar del otro, ponerse en los zapatos del otro. Hacer con los demás lo que a uno le gustaría que hiciesen con uno. Todo eso forma parte de este planteamiento. Por supuesto que el desarrollo de este juicio moral va a depender totalmente del desarrollo intelectual del sujeto, como igualmente de su perspectiva social. Acuérdense los dos procesos de personalización y socialización.
como ya les adelanté antes, que como estrategia pedagógica utilizan principalmente los dilemas morales, cuya resolución requiere un nivel de razonamiento moral inmediatamente superior al nivel actual del alumno. Es decir, el alumno tiene un nivel en este momento, ¿no? Bueno, el dilema tiene que ayudarle ¡pum!, a dar un salto, a que tenga que dar un salto de nivel, a que tenga que ir más allá, a que no se conforme en el nivel intelectual en el que está, sino que el dilema le exija más, le exija un mayor razonamiento. Y lo que se persigue es que el dilema, el conflicto que se le plantee, cree una inquietud a la persona y esa inquietud le lleve, es decir, yo tengo que superar esta inquietud, no me puedo quedar en la inquietud, y eso le ayuda a desarrollar el juicio con mayor rapidez. Hablan de diversos niveles de desarrollo moral. Dewey, por ejemplo, habla de una etapa preconvencional, una etapa convencional y una etapa autónoma. Es decir, una preconvencional, que es de los niños muy pequeños, que, bueno, que no, es impuesta la moral, obviamente los valores son impuestos y punto. Una etapa convencional donde ya empieza a haber una parte más de elección voluntaria por parte de la persona, y luego autónoma, que es ya la autonomía de la persona adulta desarrollada, que sigue sus valores independientemente de lo que digan los demás. Piaget habla en cambio de una etapa premoral, otra etapa heterónoma, la que está dependiendo todavía de los demás, y luego también termina en la etapa autónoma. Y Colbert, que es el más concreto de todos estos, habla de una preconvencionalidad también, una etapa convencional igual que Dewey, y una etapa postconvencional que coincide con la etapa autónoma tanto de Dewey como de Piaget. Bueno, este es un tema que podría extenderse, pero yo no podría. El último sistema es más tradicional porque es lo que hemos considerado siempre en educación, que tenemos que desarrollar virtudes, es decir, hábitos buenos. Este sistema sí se llama así, formación de hábitos buenos, porque entiende que la educación en valores se concreta en la adquisición de virtudes, ¿no? Y esa formación de virtudes exige la formación del carácter y la construcción de hábitos. Mi opinión personal a este respecto es que el abandono del tema de las virtudes, el no hablar de las virtudes, el no entender que tenemos que forjar el carácter de los alumnos, mejor dicho, ellos mismos se lo tienen que forjar, que tenemos que ayudarles a construir hábitos, el haber abandonado esto nos ha llevado a consecuencias muy graves, muy nefastas. Nos quejamos mucho de que los alumnos no siguen instrucciones, no hacen caso. Bueno, investiguemos qué es lo que está pasando. Quizá les faltan virtudes, esquemas claros en la cabeza. Bueno, esta corriente de pensamiento establece que no es suficiente la convicción subjetiva de los valores para calificar moralmente a las personas, sino que ese conocimiento moral, que es fundamental, por supuesto, tiene que ir acompañado de una acción virtuosa. O sea, yo tengo que conocer qué es lo que debo hacer, pero sobre todo, lo más importante es que lo haga. Es que lo haga. El ejemplo, la acción, que lo haga. No solamente que hable de él, sino que sea modelo, que modele yo con las virtudes. Entonces, la formación de moral tiene que orientarse a formar el carácter de la persona. ¿Cómo? Fomentando la adquisición de los hábitos buenos que llamamos virtudes. Hábitos porque permanecen. Son a base de repetición de acciones, se forma un hábito, y ese hábito está allí presente y facilita pues la acción moral de los ciudadanos, de las personas. Hay tres autores importantes, Peters, Nucci y Brzezinski. Los tres son muy interesantes. El fundamento, la doctrina de Aristóteles sobre las virtudes. Eso está clarísimo. Y la doctrina del bien, es decir, toda la doctrina ética y moral de Aristóteles. Y de Platón, porque Aristóteles toma mucho de Platón. Y el punto de partida es la concepción también teleológica del ser humano y de las acciones humanas. Las acciones humanas tienen una finalidad, se dirigen hacia algo, hacia un fin. Bueno, ese fin tiene que ser alcanzar la virtud.
Para estos autores, las normas morales radican en la propia naturaleza humana, pero tienen un origen trascendente. Aquí entra pues una concepción, por supuesto, más de personas creyentes que trascienden su pensamiento hacia esferas que superan lo meramente físico o material, ¿no? Y entonces, por supuesto, tienen muy en cuenta toda la tradición que hemos recibido, toda la cultura que se nos ha dado, porque allí está expresado de alguna manera cuáles son las virtudes o los modos de ser propios del ser humano que debemos seguir. Según ellos, estas normas deben enseñarse y transmitirse. Quizás dentro de esta corriente hay todavía una actitud muy conductista, ¿no? Pero no creo que estén las dos cosas ligadas. Formar en virtudes y conductismo no son hermanos, ni siquiera gemelos, ¿no? Ni mucho menos. Podría haber un divorcio claramente entre los dos. Los educadores deben realizar, según ellos, esta tarea en un ambiente de confianza y de libertad, porque se considera que los alumnos son personas libres, por supuesto, responsables, capaces de entender y asimilar los valores transmitidos. No es la mera imposición, por tanto, se cuenta con la libertad de cada ser humano. Desde esta perspectiva, se considera que los valores constituyen el contenido principal de la enseñanza. Y estos contenidos son transmitidos a través del educador. El educador, por supuesto, utilizará todas las estrategias que pueda. Y la finalidad que se pretende es que el alumno adopte unos valores determinados o que modifique los valores que tiene por otros más adecuados, etc. Pero siempre en base a su libertad y su autonomía. Por tanto, la tarea de la formación en valores se lleva a cabo en dos fases. Una, descubrimiento y sistematización de los valores. La primera, según este esquema. Y luego, la activación de las facultades del educando, para que a través de la repetición de actos buenos, esos actos que se van repitiendo van creando ese hábito, esa virtud, que es lo que hará, facilitará su actuación en casos concretos. Bueno, utilizan estos autores diversas metodologías, ¿no? Moralización, modelaje, reforzamiento positivo y negativo, también la dramatización y por supuesto también todos los demás que hemos mencionado, estudio de casos, dilemas, etc. Para terminar, tenemos aquí unas ideas que he tomado de Adela Cortina, la filósofa especialista en ética española, que decía que hay varios elementos que tenemos que tener en cuenta para interesar a los educandos en la moralidad, en su formación moral, en la adquisición de los valores de la vida. Primero, la moral es ineludible, porque todos los seres humanos tenemos que elegir entre diversas posibilidades y justificar nuestra elección. Con lo cual, vale más que nos busquemos buenos referentes para acreditarla, no sea que labremos nuestra propia desgracia, dice Adela Cortina. Primera razón interesante. Segundo, estamos en el mundo con un tono vital u otro, el que sea. O muy altos moralmente hablando, muy exigente, o al todo lo contrario. Y para levantar el ánimo, para poder ir más allá, para abrir, para ver horizontes, para elevar la mirada, tenemos que tratar de descubrir qué proyectos son los más propios que se adecúan a nuestro deseo de mejorar y luego tener la suficiente autoestima, fíjense que hablo aquí de autoestima, para llevar a cabo esos proyectos. Qué interesante, ¿no? Para llevar a cabo esos proyectos. Tercero, nuestra sociabilidad exige que los proyectos y esa autoestima que debemos potenciar broten de una identidad psíquicamente estable. Psíquicamente estable. ¿Cómo se adquiere esa
Estabilidad psíquica, bueno, en la comunidad familiar, religiosa, cívica, civil, el que la persona se sienta acogida, querida desde el principio, como participante de un grupo humano, donde sin proponérselo, sin saber ni siquiera lo que es, participa de un proyecto que es compartido. No es teórico, no, es práctico, está viviendo el proyecto compartido. Termina diciendo de la cortina. La educación del hombre y del ciudadano ha de tener en cuenta, por tanto, la dimensión comunitaria de las personas, su proyecto personal y también su capacidad de universalización, que debe ser dialógicamente ejercida. Habida cuenta de que muestra saberse responsable de la realidad, sobre todo de la realidad social. Aquel que tiene la capacidad de tomar a cualquier otra persona como un fin y no simplemente como un medio, como un interlocutor con quien construir el mejor mundo posible. Es decir, es ver a los demás como fines en sí mismos y no como medios. Siempre es la necesidad de proyectarse hacia afuera. Eso es lo que nos está queriendo decir. Bueno, para realizarlo de siempre, acudan al libro que ya les recomendé, el capítulo 6, pero busquen otras fuentes que les ayuden a ver con más amplitud o bajo otro enfoque el tema que estamos estudiando. No se queden solo con un enfoque o dos, traten de ser abiertos, aunque ustedes sí tengan un solo enfoque, porque si ustedes no tienen un solo enfoque, entonces sí que se nos enredó el papagayo, como decimos en Venezuela. El papagayo no se puede enredar en la educación, no se puede enredar. Por lo tanto, claridad en nosotros para poder clarificar a los demás.